Hola, soy Yaneli y bueno, mi equipo y yo vamos a estar hablando en este video acerca de lo que sucedió en algunos países durante la Guerra Fría. Empezando por el país de Colombia y la llamada violencia bipartidista, que fue una suma de muchas y variadas violencias, tanto sociales, políticas, económicas e incluso hasta religiosas. Esta fue la división del país en dos, liberales y conservadores, y se les definía a estos partidos tradicionales como entidades opuestas que se excluían mutuamente. O el Partido Liberal o el Partido Conservador debían de gobernar el país, mientras que el enemigo de alguno de ellos significaba un peligro muy grande para el futuro de la patria. En palabras más simples, lo que estaba pasando en Colombia era pues que los liberales y los conservadores se mataban por ser liberales o por ser conservadores. El Partido Conservador defendía la democracia y la estabilidad del sistema político, diciendo que sus militantes estaban conformados por aquellos que habían luchado contra la anarquía institucional en la guerra de independencia del siglo XIX. Y también creían que su partido tenía estructuras democráticas estables gracias al firme fundamento moral de sus militantes, que remarcaban bastante la importancia de la religión católica en la sociedad. Por el contrario, los liberales decían que el suyo era un partido progresista capaz de afrontar los retos de la modernidad y que seguían los principios de la Ilustración europea. Además, destacaban los logros de los gobiernos de la República Liberal, como la justicia social, el progreso económico y la extensión del sistema educativo público. Y pues también decían que a los conservadores les faltaba la preocupación por el pueblo humilde. El conflicto entre el comunismo y capitalismo se iba intensificando cada vez más después de la Segunda Guerra Mundial, y en Colombia los conservadores acusaban a los liberales de querer infiltrar con su programa político el comunismo a la sociedad colombiana. De igual forma, decían que los liberales estaban colaborando con los comunistas en este conflicto que era la Guerra Fría, pero los liberales rechazaron todo esto y también se lanzaron en contra de ellos, diciendo que en realidad eran una agrupación fascista totalitaria, refiriéndose al hecho de que en los años 30 del siglo XX habían intentado iniciar movimientos fascistas en Colombia, al igual que estaba sucediendo en Europa. No había nada que permitiera la cooperación política y pacífica entre conservadores y liberales hasta que apareció el Frente Nacional en 1958, que fue una coalición política entre ambos partidos, tanto el conservador como el liberal de Colombia. Con el Pacto de Benidorm en 1956 se estableció que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un representante conservador y uno liberal. Este acuerdo empezó a aplicar en 1958 después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y el Frente Nacional terminó en el 74 después del mandato del conservador Misael Pastrana Borrero. Mi nombre es Rosalba Melissa Barrera Hernández y hoy voy a hablar del nacimiento de las FARC-EP y las contraguerrillas. El origen que tuvieron las guerrillas contemporáneas en Colombia se da por la exclusión socioeconómica y la falta de espacios para la libre participación política que tuvieron diferentes grupos. Entre estos se encuentra el ámbito universitario intelectual, y de los más vulnerables fue la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que surgen en un marco de las luchas de liberación latinoamericanas. Estas se vieron alimentadas por la tensión que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y son una guerrilla comunista que tuvo inspiración en el marxismo y leninismo. Se formó en 1964 por un grupo de autodefensa campesina y su estrategia militar era la lucha guerrilla. Su origen tuvo lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, fue el líder durante los 50 en un territorio denominado Marquetalia, y el objetivo fue representar a la población rural y hacer que el gobierno tomara más responsabilidad sobre redistribuir el bienestar a la población. En 1982, la guerrilla decidió añadir lo de Ejército del Pueblo al nombre para así dar a entender más el propósito por el cual existía este movimiento. A lo largo de los 90, la FARC intensificó su actividad con un historial muy violento, que ahorita voy a nombrar algunos de los ataques que hicieron, que fue las delicias, la emboscada en el Villar, los ataques a la etnia Atua Nariño, la masacre en el Club Nogal en 2003 o la masacre de Bojayá, que esto es uno de los más recordados por la población de Colombia, ya que fue un ataque muy brutal. También
Una de sus estrategias era secuestros políticos, de los cuales destaca el del exministro Fernando Araujo, Ingrid Betancourt, junto con otros diputados que fueron asesinados durante su secuestro. Otra de las estrategias que es mayormente usada durante estos ataques es el ataque a la infraestructura y en especial los que tienen que ver con la extracción y el transporte del petróleo. En 2008 Tiro Fijo murió y dejó al mando a Alfonso Cano, que falleció a manos del ejército en 2011, pero al momento en el que se está grabando esto, Rodrigo Lodoño, conocido como Timochenko, dirige el movimiento y cuenta con cerca de 8,000 integrantes. Hola compañeros, hoy hablaremos sobre el surgimiento del narcotráfico y el cártel de Cali en Colombia. Según Joana Pereira, actualmente el narcotráfico se define como la actividad ilícita de producir y transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para producirlas, entre las cuales encontramos como la marihuana, la cocaína y la heroína como las más traficadas de Colombia hacia todo el mundo. Y bueno, en Colombia el narcotráfico tiene su auge en los inicios de los años 70 con la bonanza del comercio de la marihuana. A partir de esta época empezaron a aparecer los famosos cárteles de narcotráfico, como fueron los cárteles de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria o el cártel de Cali liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Los hermanos Rodríguez Orejuela y José de Santa Cruz crearon en los 70 una banda criminal llamada Los Chemas, que se dedicaban al contrabando, extorsión y secuestro, y ya después recibieron el nombre de la ciudad en la cual tuvieron su principal base de Operación Cali, aunque no se ha logrado calcular el total de dinero que movieron en la década de 1980 y 1990, se especula que fueron millones de dólares. Este grupo de delincuentes centró sus actividades principalmente en la producción de cocaína, utilizando métodos de desplazamiento forzado para utilizar las tierras para el cultivo y procesamiento de la cocaína, y utilizaron puertos marítimos del territorio colombiano para el envío de sus sustancias ilícitas. Pero a ver la dificultad de justificar sus ingresos de dinero ilícito, tomaron la determinación de crear empresas fantasmas para dar una apariencia de legalidad a su actividad delictiva. El negocio ilícito fue creciendo y la organización comenzó a buscar socios para crear y expandirse con los narcotráficos. Así se hicieron socios de lavado de dólares Pacho Herrera. El cártel de Medellín fue rival. Ambas organizaciones llegaron incluso a sostener un enfrentamiento armado a mediados de los 80. La guerra entre los cárteles se terminó con la entrega de Pablo Escobar a las autoridades colombianas en 1991. Luego del triunfo de Ernesto Samper en las elecciones de Colombia de 1994, surgió el escándalo de que su compañía había sido patrocinada por el cártel de Cali. Samper respondió persiguiendo a los jefes de la organización, quienes fueron cayendo. El primero fue José Santa Cruz Lodoño, quien fue determinado en un restaurante en el norte de Bogotá, y el segundo en caer fue Gilberto Rodríguez en el 95. La guerra contra el narcotráfico en Colombia dejó por lo menos 20,000 víctimas y 5,200 de ellas policías en los últimos 30 años, según reportó en el 2013 el diario El Tiempo. Relación Reino Unido, Egipto e independencia de Egipto. Durante el imperialismo, Egipto se convirtió en una pieza codiciada por franceses e ingleses que rivalizaron para hacerse con concesiones económicas. Egipto fue inundándose con las dos potencias orientales que terminaron por controlarlo. Londres obtuvo el control del Canal de Suez, comprando la mayoría de las acciones de la empresa que lo construyó. Y en 1879 consiguió destruir el Jey de Ismail, con Egipto en bancarrota. Las revueltas producidas por esta crisis fueron el pretexto para invertir militarmente. Fue así que en 1882 Egipto pasó a ser una colonia británica. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña prometió a Egipto algunos cambios que lo llevarían a su independencia cuando esta terminara. Sin embargo, cuando terminó, Gran Bretaña rechazó las peticiones egipcias sobre el cumplimiento de las promesas, y el Baja Saúl, que fue enviado a Londres para reclamar la independencia, fue arrestado por los británicos. Así estalló una revuelta de violencia en el país contra todo lo británico. Saúl fue puesto en libertad, pero la violencia continuó. Y en 1922 los británicos declararon la independencia egipcia.
pero se reservaron el derecho para invertir en los asuntos egipcios si sus propios intereses eran amenazados, por lo que no se logró una independencia real. Fue así que Egipto se convirtió en una monarquía constitucional y dio comienzo el Reino de Egipto. Se redactó una nueva constitución en 1924, en la que se establecía un sistema parlamentario bicameral que, bajo influencia de los británicos y el rey Fahd I, daba a este último el derecho de nombrar al primer ministro y suspender las actividades del parlamento. El resultado fue una lucha tripartidaria por el dominio de Egipto, que implicaba al rey, al embajador británico y al Lawaf, que era el partido dominante. Los sucesivos gobiernos fracasaron en su intento de lograr concesiones de los británicos, y en 1936 se firmó un tratado anglo-egipcio, pero mantuvo la injerencia británica en los asuntos internos del país. Finalmente, en el año de 1953, fue abolida la monarquía y Egipto se transformó en una república. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de los Hermanos Musulmanes, que son la organización islámica más antigua de Egipto y su ideología está basada en las enseñanzas del Corán. Fue fundada por Hassan al-Banna y su modelo, que combina el activismo político con obras de caridad, fue muy influyente en movimientos musulmanes de todo el mundo. Al principio su objetivo era propagar la moral y los principios islámicos, pero no mucho tiempo después asumieron la lucha política, sobre todo en contra del colonialismo británico en Egipto. Uno de sus fines es crear un Estado islámico, sobre todo regido por la Sharia. Tras su fundación en 1928, surgieron comités de la organización en todo el país. Cada uno de ellos estaba a cargo de una mezquita, una escuela y un centro deportivo. Antes de morir, Banna creó el ala paramilitar que se unió a la lucha en contra del dominio británico y encabezó olas de ataques con bombas y asesinatos. El gobierno egipcio disolvió el grupo en 1948 por atacar intereses británicos y judíos. En 1952 se puso fin al dominio colonial tras un golpe de estado liderado por un grupo de oficiales del ejército llamado los Oficiales de la Libertad, y pues este golpe fue apoyado por los Hermanos Musulmanes. De un intento de asesinato al presidente Abdel Nasser en el 54, del cual se les culpó a los Hermanos Musulmanes, el grupo fue prohibido y miles de sus miembros fueron encarcelados y torturados. Sin embargo, este grupo continuó en la clandestinidad. A partir de 1980, este grupo intentó volver a la legalidad política haciendo alianzas con diferentes partidos políticos, y esto los llevó a ser la principal fuerza de oposición en Egipto. En el 2005, los candidatos independientes aliados ganaron el 20% de los asientos en el Parlamento. Esto motivó a Hosni Mubarak a lanzar una ola de represión, arrestando a cientos de sus miembros y adoptando varias reformas que pusieron en la ilegalidad otra vez al movimiento. La Constitución fue reescrita para estipular que la actividad política no se basara en principios religiosos, se le prohibió a los candidatos independientes postularse a la presidencia y también se adoptaron políticas antiterroristas. Pero después del derrocamiento de Mubarak en 2011 surgió el partido Justicia y Libertad, vinculado a los Hermanos Musulmanes. Mohamed Morsi fue el primer presidente egipcio de los Hermanos Musulmanes. El ejército derrocó a Morsi el 3 de julio y tomó el mando del gobierno pese a la resistencia de los seguidores de los Hermanos Musulmanes. Y parece que así inició un nuevo ciclo en la organización que ya es bastante conocido, de persecución, ilegalidad y muerte. El siguiente tema sería la Revolución de 1952, la presidencia de Abdel Nasser, la nacionalización del Canal de Suez y la Guerra de los 6 días. El 23 de julio de 1962, el movimiento de oficiales libres, dirigido por el general Mohammad Nawib y Abdel Nasser, estaban decididos en ponerle fin a la monarquía institucional, aristocracia, colonialismo británico y un estado de cosas que consideraban inaceptables. De este modo, derrocaron al rey Farouk, ya que este también se caracterizaba por su ambiente de corrupción que había creado. Desde ese momento adoptaron originalmente un esquema de una república socialista y se dio un golpe militar contra la corrupción, el analfabetismo y el hambre. Egipto fue declarado república el 18 de junio de 1953 y Muhammad Nawib se convirtió en el primer presidente y comandante en jefe de Egipto. Pero en noviembre Nawib fue expulsado y detenido. Así que fue sustituido por Nasser, que primero fue primer ministro y después se convirtió en el presidente, y posición que permaneció hasta su muerte en 1970. Abdel Nasser fue
un líder incombustible. Sus partidarios veían en él un hombre que devolvió la dignidad al pueblo egipcio frente a las injerencias extranjeras y que favoreció con sus reformas a los desposeídos. Nasser nacionalizó el canal de Suez bajo un pretexto de costear la construcción de la presa de Asuán, pero como el canal de Suez está ubicado en una intersección entre 3 continentes, pues tiene un valor económico y estratégico inmenso, además de la importancia militar que tiene. Este canal tuvo demasiados conflictos a nivel internacional como interno en Egipto. A respuesta de su nacionalización, Inglaterra, Francia e Israel lanzaron un ataque fulminante contra Egipto. Finalmente, pues la presión fue demasiada y llegó a oídos de ONU, así que la ONU, Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron imponer un cese de hostilidades y pues Nasser salió favorecido de la crisis y se presentó como vencedor del imperialismo, como si su país hubiera expulsado a los invasores sin ayuda alguna. En política exterior, el Nasser se convirtió en uno de los líderes del movimiento de los países no alineados, integrados por aquellos que permanecían neutrales en la Guerra Fría, y el convencido antiimperialista dio cobijo a diversos movimientos de liberación del tercer mundo. Pese a su prestigio, no pudo evitar repetidos fracasos en sus aventuras internacionales, como la efímera unión con Siria y la fallida intervención en la Guerra Civil de Yemen. En 1967 experimentó una de sus derrotas más humillantes frente a Israel, en la Guerra de los 6 días, en la cual Israel se enfrentó. Esta derrota fue muy importante tanto para él como para el pueblo egipcio en la Guerra de los 6 días, y se tuvo que enfrentar contra Egipto, Siria y Jordania, propinándole una derrota fulminante. Fue un ataque sorpresa en el cual los judíos destruyeron las 3/4 partes de la aviación egipcia sin dar tiempo a que los aparatos despegaran de sus bases. Israel multiplicó su territorio al quitarle a Egipto la península de Sinaí y la franja de Gaza. A Siria le quitó los altos del Golán y Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania. Egipto fue derrotado, lo cual significó un golpe contundente a Nasser y a la ideología del panarabismo, que promovía la unidad política y cultural del mundo árabe, que había tomado arraigo en los movimientos nacionalistas. Hola compañeros, hoy les voy a hablar sobre la relación con Israel durante la Guerra Fría. Egipto fue durante muchos años el gran enemigo de Israel, varias guerras, décadas de tensión y su fuerte defensa del pueblo palestino situaban a Egipto como el enemigo número 1 del país hebreo. En 1973 estalló la guerra de Yom Kippur, el último gran conflicto entre ambos países, pero Egipto fue derrotado una vez más. En este caso, en el acuerdo de alto el fuego, Israel sí hizo varias concesiones en el Sinaí a Egipto. Desde aquel mismo instante las prioridades egipcias cambiarían y lo que comenzó como una lucha territorial por los palestinos se convirtió en un asunto interno de Egipto que priorizó la recuperación de sus territorios perdidos. Todo cambió hace 40 años cuando ambos países firmaron la paz tras un vuelco diplomático. La pérdida de peso diplomático de la Unión Soviética en Oriente Próximo hizo que Estados Unidos ocupara definitivamente ese espacio y se acercaba a Sadat, contribuyendo a que Egipto continuara su nuevo camino de política exterior que terminaría en los acuerdos de Camp David y la firma en Washington del Tratado de Paz Egipcio-Israel de 1979. Desde entonces, Egipto ha hecho de su vínculo con Israel una de las alianzas más indiscutibles de Oriente Próximo. Independencia de Irak y la llegada de Saddam Hussein al poder. Irak formó parte del Imperio Otomano que terminó en 1918. Durante la Primera Guerra Mundial, el país estuvo ocupado por fuerzas del Reino Unido, que en 1920 pasó a administrar políticamente Irak en virtud de un mandato de las Naciones Unidas. El 11 de julio de 1921, Faisal, miembro de la dinastía Hachemí de Arabia, fue proclamado rey de Irak, y el 3 de octubre de 1932, tras concluir el mandato británico sobre el territorio, Irak adquirió su independencia. El ascenso de Saddam Hussein al poder fue imparable. En 1959 formó parte de un comando de 10 activistas del Baas,
que atentaron contra la vida del primer ministro, Abdel Karim Qasem, un militar golpista, quien instauró la primera república en Irak tras derrocar y asesinar al rey Faisal II y a toda su familia un año antes. En 1969, Hussein se convirtió en presidente de Irak y no solo institucionalizó la tortura, sino que la publicó para asegurarse que ningún iraquí se opusiera a su gobierno. Su llegada a la presidencia en 1979 fue proporcionada por la conveniente renuncia de Hadem Hassan Bark en favor de Hussein, quien según expertos había presionado al mandatario. Tras asumir la presidencia, el gobernante exigió al ejército otorgarle el rango de general, pese a que carecía de carrera militar. Ahora voy a hablar acerca de la guerra que hubo entre Irán e Irak en 1980. La mayoría de los países tenían la impresión de que pronto iba a colapsar la República Islámica de Irán, que era la primera en el mundo de su tipo. Y Saddam Hussein vio la oportunidad de aprovecharse de la debilidad de su eterno rival. Irán e Irak mantenían una vieja disputa por la soberanía de unas pequeñas islas que se ubicaban en el Golfo Pérsico. En 1971 este problema se agravó cuando Irán empezó a ocupar 2 de aquellas islas. 4 años después los gobiernos firmaron un acuerdo que ponía fin a este conflicto, pero Irak no quedó conforme. En septiembre de 1980, con el pretexto de un pequeño incidente en el estrecho de Shatt al-Arab, 6 divisiones iraquíes, precedidas por un intenso ataque aéreo, invadieron Irán por su frontera sur. Eran importantes avances en el territorio, pero la respuesta iraní no se hizo esperar y a las pocas semanas logró que los iraquíes retrocedieran de su territorio. Los combates se mantuvieron con altibajos durante 8 años sin que se viera una respuesta determinante. Las grandes potencias y países próximos se mantuvieron neutrales, pero algunos como Francia, Arabia Saudí y Estados Unidos ayudaron en secreto a Irak. El final de la contienda llegó después de negociaciones en Ginebra propiciadas por la ONU. El acuerdo de cese a las hostilidades se aceptó en julio de 1988. Se saldó con el triste resultado de 200.000 muertos en cada bando, muchos de ellos civiles, y también pérdidas económicas muy graves. El siguiente tema sería la Guerra del Golfo Pérsico en 1990. Esta se dio el 2 de agosto de 1990. Saddam Hussein ordenó la invasión de Kuwait, que es un pequeño país árabe con grandes reservas petrolíferas. Pero Irak, aunque Irak también es un país muy rico en petróleo, estaba en disputa Kuwait por una serie de pozos petrolíferos que se encontraban en la frontera entre ambos países. La ONU condenó el ataque e impuso sanciones económicas y bloqueó el tráfico aéreo para intentar detener la invasión, pero desafortunadamente no lo logró. Así que le dio un ultimátum a Irak que se retirara de Kuwait antes del 15 de enero de 1991, a lo que Hussein se negó, y a partir del 16 de enero las tropas de coalición internacional iniciaron la Operación Tormenta del Desierto. En agosto de 1990, poquitos días después de la invasión de Kuwait, Estados Unidos ya había desplegado sus tropas de Arabia Saudí para prepararse para el combate. Aunque los estadounidenses no querían perder su influencia en la región tan rica de petróleo, y para ellos necesitaban contar con aliados, como lo fue el gobierno de Kuwait. Los aviones de la coalición bombardearon día y noche las posiciones clave del ejército iraquí y pues evidentemente varias ciudades tanto de Irak como de Kuwait. Las tropas iraquíes se rindieron el 28 de febrero del mismo año y del año posterior, y en su retirada decidieron incendiar los pozos petroleros para así pues evidentemente dejarlos inutilizables, lo que supuso una gran pérdida económica, pero desafortunadamente también tuvo graves consecuencias a nivel medioambiental. La historia de la caída del régimen de Saddam Hussein empezó cuando el mandatario decidió invadir Kuwait y anexarlo a Irak, y la coalición consiguió que Irak se retirara de Kuwait, aunque no acabaron con el poder del dictador. El 20 de marzo del 2003, y tras sucesivos ultimátum por parte de la ONU y Estados Unidos que pedían al dictador que entregara las armas de destrucción masiva que supuestamente ocultaba, las tropas aliadas lanzaron los primeros ataques sobre Irak. El 9 de abril, iraquíes y estadounidenses derribaron la estatua de Hussein ubicada en la plaza Al-Fergus en el pleno centro de Bangá, un acto simbólico retransmitido en directo por las cadenas de televisión a todos los rincones del planeta, como testimonio de la caída de Saddam.
Durante esta guerra, el ex dictador sobrevivió a los ataques directos de los soldados estadounidenses, pero a pesar de convertirse en uno de los objetivos más escurridizos con los que jamás se toparon los soldados estadounidenses, Saddam Hussein fue capturado en diciembre del 2003 por tropas estadounidenses al norte de Bangaj. El 5 de noviembre del 2006 fue condenado a morir en la horca por su implicación en la muerte de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyal en 1982. El 30 de diciembre del 2006 fue ejecutado. Primavera árabe. En diciembre del 2010 algo cambió en el mundo árabe. Una gran ola de protestas sacudió paulatinamente los gobiernos de la región. Miles de personas ocupaban calles y plazas. Los proclamas de cambio durante años silenciadas llegaban ahora a los oídos de todo el mundo. El sentir era general, pero los contextos en los que se desarrollaban estas protestas no eran simétricos. Los procesos de raíces comunes tenían finales totalmente distintos. En 2011, cientos de manifestantes se congregaron en la plaza de la capital de Irak, Bangaj, como parte de un día de protestas contra el desempleo, la corrupción y el escaso nivel de servicios gubernamentales. Los corresponsales de la BBC en Irak afirmaron que, aunque las manifestaciones estaban inspiradas en lo que ocurría en otros países del mundo islámico, en este caso se centraron más en los temas sociales que en la interacción de derrocar al gobierno. Hola compañeros, hoy les voy a hablar sobre la separación de la India en Pakistán. Y bueno, el fin del dominio colonial inglés sobre la India en 1947 originó 3 nuevos estados: India, Pakistán y Bangladesh, que se independizó de Pakistán en 1971. También provocó el mayor movimiento migratorio de la historia de la humanidad y un conflicto territorial todavía sin resolver. A finales de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial y tras casi un siglo de movimiento independentista, la Gran Bretaña decidió dar por terminado su dominio político y militar en la India británica. En junio de 1947, representantes del Congreso Indio, la Liga Musulmana, de la Comunidad Intocable y de los Sikh, que era una religión monoteísta surgida en la India del siglo XV, acordaron dividir el subcontinente indio de acuerdo a las religiones predominantes. Este acuerdo se oponía directamente a las ideas de Gandhi, que soñaba con una India unida. Las áreas con predominancia hindú y sikh se aseguraron al nuevo estado de la India, mientras que las áreas predominantes musulmanes conformaron la nueva nación de Pakistán. Esta división obedeció en parte a la teoría de las dos naciones presentadas por Syed Ahmed Khan en el siglo XIX y se sustentaba en la división religiosa entre hinduistas y musulmanes. Tras la partición, Pakistán obtuvo su independencia el 14 de agosto de 1947, siendo Mohammad Ali Jinnah su primer gobernador general. Una vez que se establecieron las fronteras, casi 15 millones de personas cruzaron las fronteras hacia el territorio con la mayoría religiosa correspondiente, hinduistas hacia la India y musulmanes hacia Pakistán. Hola compañeros, hoy les voy a hablar sobre la masacre entre hindús y musulmanes y el conflicto de Cachemira. Las tensiones entre musulmanes y hindús estallaron el 15 de agosto de 1947, el mismo día de la independencia de India y Pakistán. En total, 14 millones de seres humanos se movilizaron para escapar de una matanza que se adivinaba en el horizonte. 1 millón de personas fueron asesinadas por turbas de civiles, la mayoría de ellas hindús, que tomaron por asalto las caravanas de musulmanes que huían a pie desde la India.
Trenes enteros llenos de familia que escapaban fueron quemados y sus pasajeros muertos, al igual que los muelles en los que los emigrantes esperaban embarcar. Las matanzas continuaron en las grandes ciudades, en donde aún quedaban bolsones de islámicos y una mayor adversaria. Con las masacres de 1947 se renovaron las promesas de venganza entre musulmanes e hindús. Pero además sucedieron algunos hechos políticos que conducirían a las tensiones del presente, ya que no se determinó el estatus. Cachemira, durante la independencia de Pakistán y la India, había retenido esa zona de gran valor económico y estratégico, habitando por una mayoría musulmana. Las tensiones entre Pakistán y la India nunca cesaron desde el día de la independencia de ambos países. La frontera fue terreno de ataques, emboscadas e intercambios de artillería que finalizaban con decenas o centenares de muertos. En septiembre de 1965, ambos países iniciaron hostilidades a gran escala por la entrada de tropas pakistanes a Cachemira y el posterior ingreso de soldados indios a Pakistán. Pero además la situación ya se había agravado por el apoyo de Nueva Delhi a los independentistas bengalíes. El alto fuego fue seguido por negaciones diplomáticas oficiadas por las dos grandes superpotencias del momento. Pakistán perdió 3.800 tropas, la India declaró 3.000 soldados muertos. El conflicto entre ambos países por adueñarse del territorio de Cachemira continúa en la actualidad. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la guerra indo-pakistaní. Tanto Estados Unidos como la URSS habían apoyado a uno de los bandos en conflicto. Estados Unidos apoyaba a Pakistán y los soviéticos apoyaban a la India. En los hechos, Pakistán recibió lo mejor de los arsenales de Occidente y la India enormes cantidades de pertrechos soviéticos de última generación. Esas armas fueron puestas a prueba en diciembre de 1970 durante la llamada Guerra Indo-Pakistaní, cuando ambos países entraron nuevamente en guerra debido al triunfo de la Liga Awami en las elecciones de Bangladesh o de Pakistán Oriental. Aquel grupo era apoyado por la India en su reclamo de independencia. Pakistán respondió al desafío persiguiendo a los líderes de ese partido que huyeron hacia la India. Una rebelión de tropas locales formadas en su mayoría por bengalíes concluyó en la declaración de independencia de Bangladesh el 27 de marzo de 1971 y su reconocimiento por parte del gobierno indio. Lo que siguió fueron casi 2 semanas de intensas hostilidades en todos los terrenos. El alto al fuego no significó el fin de las tensiones y la guerra en la frontera siguió en forma de combates esporádicos. Pakistán se dedicó a fortalecer a grupos de musulmanes que operaban en Cachemira, al tiempo que desarrollaba un plan secreto para hacerse de armas nucleares que compensaran su debilidad militar. La India, con asistencia de sus aliados, comenzó un programa similar para ponerse a la par de sus adversarios. En enero de 1972, el presidente pakistaní Nawaz Sharif aprobó el plan para proveerle a su país armas atómicas y en 1998 se hizo la primera prueba de una. Un artefacto de 40 kilotones fue detonado en las instalaciones subterráneas de Chagai. 5 detonaciones similares en los días siguientes anunciaron el nacimiento de la nueva potencia nuclear. La India reaccionó ante la prueba y denunció a Pakistán por no respetar los acuerdos internacionales de la no proliferación nuclear. Pero en realidad Nueva Delhi también había desarrollado su propia arma nuclear en secreto. La existencia de bombas atómicas en ambos lados del conflicto desató una carrera atómica sin precedentes en el tercer mundo. Aunque ambos países tenían enormes índices de pobreza y carencias de infraestructura, invirtieron miles de millones de dólares anuales para acrecentar sus arsenales nucleares. La diferencia entre aquellos conflictos y el que se desarrolla en el presente es que en las guerras pasadas ambos adversarios solo usaron armas convencionales. Hoy en cambio cuentan en conjunto con 300 armas atómicas para despedazarse mutuamente, y todo esto en una de las regiones más vulnerables por su concentración demográfica. Es por eso que los resultados de una nueva guerra abierta entre Pakistán y la India pueden resultar catastróficos. Hola, soy Melissa y voy a hablar de Malcolm X en Occidente, tanto su biografía como su ideología. Malcolm Little, ya que su nombre original fue Malcolm Little, nació en Omaha, Nebraska, en Estados Unidos, el 19 de mayo de 1925 y era el hijo de un pastor protestante y una mujer mulata. La infancia de Malcolm desafortunadamente fue bastante dura, ya que se tuvieron que estar moviendo constantemente por los ataques que sufrieron por parte de grupos racistas
Y bueno, llegó un punto donde Malcolm decidió trasladarse a Nueva York, pero desafortunadamente se vio implicado en tráfico de drogas, prostitución y robos, hasta que en 1945 fue detenido y condenado entre 8 y 10 años de cárcel. Sin embargo, a los 7 años en la cárcel tomó contacto con una organización que sería fundamental para el resto de su vida, y en la formación de su pensamiento, la Nación del Islam, que era un movimiento religioso musulmán, estaba liderado por Elijah Muhammad, en la que se postulaba la idea de que la raza favorita de Alá era la negra y que los blancos eran la personificación del diablo, una raza condenada a desaparecer inminentemente. Al salir de prisión en 1952, Malcolm visitó al líder de la organización en Chicago y en esta visita Malcolm Little decidió cambiar su apellido a Malcolm X, ya que este apellido se le daba o se les asignó a los esclavos que pues al momento de ser esclavizados desafortunadamente perdieron su apellido. La organización era contraria a muchas ideas defendidas por el movimiento de los derechos civiles, ya que defendía la idea de que los blancos y negros deberían permanecer separados y defendía la idea de crear un nuevo país al sur de Estados Unidos, el cual solo estuviera habitado por gente negra y que iba a ser como provisional hasta que ellos pudieran regresar a África. Malcolm X, siendo ya ministro de la Nación del Islam, defendía que la raza negra era la original de la humanidad y que la verdadera religión de la humanidad negra era el Islam, mientras que para el hombre blanco era el cristianismo. Defendió que Wallace Farad Muhammad, el fundador de la organización, era la personificación de Alá y que Elijah Muhammad era su mensajero. Pero no únicamente levantó controversia su opinión y su ingreso en una organización supremacista negra. El FBI abrió una investigación a Malcolm X en 1953 a causa de haberse declarado comunista, algo muy polémico en plena Guerra Fría. En diciembre del 63 se le preguntó su opinión acerca del asesinato del presidente John F. Kennedy, y él dio a entender que se alegraba de lo sucedido, lo que provocó la ira de la sociedad, tanto blanca como negra. La Nación del Islam censuró públicamente a Malcolm X y se le prohibió hablar en público durante 90 días. La rivalidad dentro de la organización entre Elijah Muhammad y Malcolm X hizo que Muhammad empezara a organizar un plan de asesinato. Al sospechar esto, Malcolm X decidió en 1964 romper oficialmente con la nación. En estos tiempos optó por una lucha política todavía más violenta. Fue cuando fundó el movimiento de la mezquita musulmana. Malcolm X quiso cumplir con la peregrinación a la Meca y visitó 7 países musulmanes. En este viaje comprendió que todo era posible, la unión de todas las razas, y tuvo contacto con los sunitas, quienes lo alentaron a emprender a profundidad sobre qué era el Islam. Pero a pesar de su visión más amigable con respecto a la relación entre las razas, aún creí que la violencia de la campaña por los derechos civiles. Junto con a John Henry Clay y otros líderes, fundaron la Organización de la Unidad Afroamericana el 28 de junio de 1964, una coalición de 53 países africanos que representó una única voz política para las personas de ese continente. El objetivo de Malcolm X era restablecer el contacto de los africanos con su herencia africana, instaurar la independencia económica y promover la autodeterminación. Él creía que el éxito de los afroamericanos estaba relacionado con el progreso de África. Embozó un programa de 5 frentes llamado el Programa de Unidad Básica, que incluyó restauración, retroalimentación, educación, seguridad económica y autodefensa. Malcolm X utilizó este programa como un llamamiento para promover la unidad y los intereses de los africanos alrededor del mundo. Él y los otros líderes de la organización creyeron en un fuerte enfoque en la educación como el principal medio de reparar los daños de la esclavitud, la discriminación económica y la violencia física dirigida a los afroamericanos. Que esto no solo despertaría a la comunidad negra, sino que además los liberaría. En la fundación de la organización, Malcolm X destacó la importancia de abandonar términos como negro, integración y emancipación, diciendo que este lenguaje iba en contra de la ideología del movimiento. También hicieron un llamado para que las personas negras estuvieran a cargo de las instituciones y tuvieran mayor participación en la política. Además, Malcolm X exigió que no hubiera donaciones económicas de fuentes no africanas ni membresía para personas blancas para garantizar que la Organización de la Unidad Afroamericana siempre fuera dirigida por los negros.
La Nación del Islam ya estaba planteando acabar con la vida de Malcolm incluso después de que abandonara la organización, pero pues también fue víctima de amenazas anónimas. En junio de 1964 la Nación del Islam le puso una demanda reclamando la vivienda de Malcolm X en Queens. La organización tuvo éxito y Malcolm X recibió la orden de desocupar la casa. En febrero de 1965, una noche antes de una audiencia para aplazar el desalojo, la casa fue incendiada. Malcolm X y su familia sobrevivieron de milagro, pero no tardaría en ocurrir la tragedia final. El 21 de febrero de ese mismo año, estando en Audubon Ballroom en Manhattan, Malcolm comenzó a hablar en una reunión de la Organización de Unidad Afroamericana. Mientras él hablaba, alguien gritó: "Negro, quita las manos de mi bolsillo", provocando un alboroto. Los guardaespaldas de Malcolm acudieron para saber qué pasaba, mientras que otro hombre le disparaba en el pecho con una escopeta recortada, provocándole la muerte. Después de que Malcolm fuera asesinado en el salón de baile Audubon, el movimiento perdió su fuerza inicial. Sin embargo, la media hermana de Malcolm, Ella Collins, se hizo a cargo de la Organización de Unidad Afroamericana. Pero sin Malcolm al mando, la mayoría de sus miembros abandonaron la organización y no llegó a completar la agenda política que se había propuesto, pero inspiró a cientos de grupos relacionados a los derechos afroamericanos en todo el mundo.